independientes, autónomos, como se autonombren, del resto del país, tengamos muchos problemas similares. Seguramente muchos problemas particulares, regionales, locales, etcétera, pero debemos de compartir un montón de problemas similares y en esos estaría bueno aliarnos e ir juntos, juntes, pues por el bien de nuestros espacios y por el bien del teatro. Eso por un lado. Si les parece bien, quien pida la palabra, váyanla poniendo en el chat, hasta abajo de su pantalla, por si no lo ubican. Si pasan el cursor, les aparece una serie de links que pueden hacer, entre ellos uno que dice chatear. Entonces, si ahí dicen pido la palabra, lo vemos en el chat y entonces vamos viendo directamente el orden de quien pidió la palabra, porque si alguien levanta la manita en la pantalla y me apendejé y estábamos viendo para otro lado de la pantalla, pues es difícil. Entonces, porfa, para pedir la palabra, ir poniendo allá el pido la palabra. Y por otro lado, comentarles, si les parece bien, que estaremos cuidando que las intervenciones no sean de más de 3 minutos para que podamos intervenir todo el mundo. Maestro Samuel, le toca el reloj porque yo me estoy echando el taco, ándele. Yo me echo el reloj. Y eso, pues vamos haciendo estas intervenciones. Y por último, pues la idea de la reunión es terminar a las 4:30. Hemos estado siendo bastante puntuales, tanto con el inicio como el término a las 5:30, perdón. 5:30. Como para el inicio como para el término de las reuniones, por el respeto al tiempo de todo el mundo. Entonces, creo que es todo en cuanto como a la lógica y a las reglas de esta reunión. Ok, entonces, pues si quieren nos arrancamos con el asunto de los 25 puntos. ¿Lo leyeron? ¿Todo el mundo? Sí. Ok. ¿Les parecería bien como una ronda de primeras impresiones, comentarios, etcétera, etcétera, sobre los 25 puntos? Creo que está levantando la mano Alejandra Serrano, ya, te dio la palabra. Una cosa nada más antes de que intervengas, Alejandra. Valeria, si tienes a la mano otra vez el documento en PDF, igual ponerlo aquí en el chat para quien por algún descuido no haya podido revisarlo, que lo descargue en este momento y pueda saber de qué 25 puntos hablamos, ¿va? Ahora sí, Alejandra Serrano. Hola, gracias. Bueno, conozco todavía las generalidades, pues lo que está aquí, no las particularidades, pero digo, en términos generales, por supuesto, estoy de acuerdo, ¿no? Está estructurado, etcétera. Hay muchas cosas que para los estados, pues no significan o que no son viables o ni siquiera tienen correspondencia, ¿no? Con los impuestos y esta serie de cosas. Quizá así como apuntaría que quizá habría cosas que el punto 18 sobre crear datos estadísticos, no sé si revisaron la cuenta satélite de cultura del INEGI, yo creo que sí hay ahí ya bastante información, más bien lo que creo que necesitan es alguien que procese esa información, porque los datos están, luego hay que interpretarlos, analizarlos, y esa es otra chamba, ¿no? De un investigador como tal. Pero sí hay bastantes datos en la cuenta satélite de cultura. Y lo del banco de boletos, ya les había mandado lo del vale teatral, que es lo que usamos nosotros, que tiene correspondencia con el artículo 8 de la Ley de Derechos Culturales. Creo que, o sea, ya está en la ley contemplado, lo que pasa es que no lo hemos desarrollado en ese sentido. Creo que ese es un mecanismo para echar a andarla, como le quieran llamar, pues banco de boletos o vale o lo que sea, pero lo que se menciona como vale de cultura básicamente es este mecanismo, que no ha sabido el gobierno en realidad cómo echarlo a andar. No sé si se acuerdan, cuando salió la ley fue todo un escándalo de cómo se iban a hacer los VAL y sacaron unas tarjetitas y luego no sé qué, y sacaron una campaña de vale jugar y vale leer, y entonces la verdad no han sabido cómo se come eso, pero esto es una propuesta muy concreta que entra dentro de ese tipo de mecanismo, ¿no?
por ahí. De lo demás, insisto, o sea, por ejemplo, creo que lo de los créditos podría ser importante. Acá en Veracruz nos están dando unos créditos de 10,000 pesos, que tienes 4 meses de gracia para empezar a pagar y luego es sin intereses, ¿no? Estás a cero. Pero pues yo qué hago con 10,000 pesos. Entonces, pues no sirven mucho. Quizá a lo mejor en los términos de 200,000, a lo mejor para los estados podría ser un poquito alto, ¿no? Habría como que pensar que a lo mejor sí pueden ser unos montos más chiquitos, a lo mejor 50, 60 podrían ayudar dependiendo del tamaño del funcionamiento, ¿no? De cada grupo. Y pues ahí más o menos. Ahora, yo sí tengo una duda, porque según entiendo ya no está en Recio todas las mismas instituciones que estaban en Recio antes y bueno, pues no sé si nos van a comentar algo de eso o cómo funcionaría. 3 minutos, Alejandra. Sí. Ok. Bueno, yo estoy tomando nota. ¿Les parece si vamos al final con lo que es sujeto-respuesta? ¿Alguien quiere tomar la palabra después de Alejandra? No, pues está grabado. Podemos pedir el... Oigan, por cierto, se me olvidó comentar que en efecto estamos grabando porque generalmente estamos haciendo estas reuniones públicas. Es decir, luego las subimos a las redes y así, pues un poquito como un ejercicio de transparencia. Esperemos que si nadie tiene un problema, le seguimos. Si alguien tiene un problema, hable ahora o calle para siempre. Jorge Iván Rubio pide la palabra. Jorge. Perdón, tenía apagado mi micrófono hace un rato. Bueno, yo estoy en Casa Tanicho en Mérida, Yucatán. Es un espacio para 60 personas. Llevamos 7 años de existencia. Y nosotros tenemos aquí en Yucatán pues una situación un poco diferente a lo mejor de algunos estados, de algunas ciudades. Entonces, uno de los problemas torales en el asunto de si vamos a recibir apoyo los artistas y los espacios, tiene que ver con la sensibilización de los políticos que están en turno o de los funcionarios públicos que están ocupando los puestos. Porque si llega un funcionario que no tiene la menor idea de cómo se manejan los asuntos culturales, va a tardar en aprender y probablemente nunca sea sensible a esa situación. En la ciudad de Mérida, afortunadamente, tenemos un director de cultura y tenemos un alcalde que es muy sensible a esto. Y ahora que está el problema de la pandemia, ha lanzado una serie de medidas muy positivas para el sector cultural. Están comprando funciones en línea en 10,000 pesos. Hay un programa para apoyo a adultos mayores que son artistas. Hay una serie de medidas que se están realizando en la ciudad de Mérida y esto es debido a que nuestro director de cultura y nuestro alcalde son sensibles a los problemas del arte y la cultura. Entonces nosotros podríamos pensar, porque esto nos va a ayudar a que avance, sensibilizar o tratar de incidir en los elementos que deba tener alguien que ocupe estos puestos, porque si luego llegan a estos puestos gente que no tiene la menor idea, que no aprecia el arte y la cultura, que no entiende cómo se maneja esto, muy poco avance vamos a tener, porque empiezan a pensar este asunto que sucede muy frecuentemente, que la gente está haciendo actos de corrupción, está recibiendo dinero para otras cosas, etcétera, 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 porque no tienen idea todo el proceso que lleva a hacer una obra, no tienen idea de qué significa tener un espacio abierto, qué gastos, qué trabajo significa, no tienen idea de esto. Y lo experimentamos aquí en Mérida, les digo, afortunadamente muy bien la situación en el gobierno municipal, regular en el gobierno del estado. Tenemos una secretaria de Cultura que es muy receptiva, pero no ha habido todo el apoyo por parte del gobernador del estado que nosotros esperábamos, pero sí están haciendo algunas acciones. También quería decirles que
si hay que pensar en qué es lo que el gobierno nos puede dar sin que necesariamente implique un desembolso importante de dinero. Y les digo por qué, porque nosotros sí merecemos tener un subsidio por la labor que nosotros estamos haciendo en el arte, la cultura, la educación. Sin embargo, nosotros vemos que este gobierno tiene unas ideas muy arraigadas de asuntos de corrupción en todos los ámbitos y piensan que toda la gente en todos los ámbitos, llámese artistas, llámese albergues para mujeres maltratadas, llámese lo que se llama, hay gente que se está robando el dinero y que se están agenciando los recursos. Es como una idea muy generalizada y cualquier cambio, y ahora lo vimos con la desaparición del FONCA, cualquier cambio que se quiere hacer se inspira en supuestos de corrupción, se inspira en un sospechosismo. Yo sospecho que este se roba, yo sospecho que ese toma. Entonces, esto se convierte en un problema. Sin embargo, 3 hay minutos, Jorge Iván. yo tengo... ¿Perdón? 3 minutos. ¿Sí? Cierra idea. Ok, muy bien. Entonces, podemos pedir en concreto, yo tengo 2 personas trabajando conmigo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y ha sido muy bueno porque ellos se inscribieron con nosotros y reciben un sueldo y reciben seguro social de este programa, que es un programa de este gobierno. Quizás no sea lo ideal, pero es lo que está funcionando. Y podemos pedir, por ejemplo, la exención del pago de luz, que no van a desembolsar ellos dinero, pero sí nos van a dar esta posibilidad de no pagar el servicio de energía eléctrica tratándose de eso. Entonces, hay que tratar de pedir en la forma en la que ese gobierno está actuando. Sabemos que no es federal, sabemos que no es lo ideal, quizá no es lo que queremos, pero es la manera en que ellos están ejerciendo el asunto de los apoyos de los recursos. Gracias. A ti, Jorge Iván. Tengo a Edén Coronado en fila para hablar. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Un gusto estar aquí en la reunión. Yo digo hace rato que Francis decía que si alguien tenía algún comentario, digo, me tardé en levantar la mano, entonces rápidamente quisiera hacer un comentario respecto al tema de la difusión de las reuniones. Yo no sé si ustedes están enterados, pero el día de ayer el Universal sacó una nota sobre una temática del Frente Amplio de Trabajadores del Arte y la Cultura. Fue una nota tendenciosa, sacada de contexto, que hablaba de algo que se pronunció en la reunión de trabajo, pero que nunca fue justamente un acuerdo ni un resolutivo. Me parece que podríamos tomar esta anécdota y este ejemplo como una advertencia de lo que puede suceder con esta idea, digamos, de abrir las reuniones. Yo entiendo perfecto que hay un aire, digamos, de apertura, de hacer público lo que está sucediendo, pero creo que no podríamos, en este momento político, ser omisos, ni mucho menos ser ingenuos, de que evidentemente hay unas agendas que los mismos medios están llevando a cabo y que podemos hacer uso de este ejercicio y de este golpeteo político y digamos, pues, que nos pasen a perjudicar. Entonces, nada más lo pongo aquí, digamos, como antecedente. Y ya directamente sobre lo que se está empezando a discutir, a mí me preocuparía un poco 2 cosas. En primera instancia, me sumo a lo que expuso Ale Serrano. Digo, más allá de establecer o de alimentar un conflicto que me parece está sucediendo al interior de la red, creo que sí es importante que se desahogue el tema de la salida de algunos integrantes de esta red, sobre todo porque creo que muchos de los que fuimos invitados y recién, digamos, apenas en la semana pasada nos integramos, pues también, de hecho, curiosamente fuimos invitados por algunos de las personas que han manifestado públicamente su separación de la red. Yo creo que no es un asunto menor y sí creo que justo para no alimentar el morbo, la duda, la incertidumbre, pues creo que sería muy importante que esto se hable con claridad. Y cerraría
rápidamente con el tema de, creo que es importante sobre el trabajo que se está dando. Mi sensación de la reunión pasada fue como que dimos algunas opiniones y tan, ¿no? Se acabó hasta, de hecho, antes de lo que estaba marcado la reunión. Yo siento que un poco hoy de nuevo estamos como, ¿qué se nos ocurre? ¿No? Como en una serie de opiniología abierta y sin más. Y creo que sí sería bueno como ir pensando cuáles son los objetivos de la red en este momento. Creo que hay un documento de base y que las iniciativas pues no se abran en este campo amplio de las múltiples opiniones. Gracias. Gracias a ti, Eden. Noé. Gracias. Me presento. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Sí. Básicamente es para presentarme, agradecer la invitación. Soy Noé Alvarado, director y representante legal de Ágora, espacio artístico. Estamos aquí al sur de la ciudad. Y en realidad con todos los 25 puntos que se están tratando, yo sugeriría que si, como dice mi compañero que acaba de intervenir, no divagar demasiado, a lo mejor tocar punto por punto, a lo mejor nos quedó de tiempo para que se vayan aterrizando y no queden muy en el aire los 25, porque de pronto cuando yo los leí, que son demasiados puntos, algunos un poco reiterativos, pero sí me gustaría que se aterrizaran, por lo menos en cada sesión que tengamos como esta, no sé, de 5 en 5, aterrizarlos bien, y en todo caso, para que también, de acuerdo a lo que decía el primer compañero que intervino, que es, o como decía la compañera, de que todos tenemos necesidades muy particulares, pero que en lo general seguramente empataremos en muchas. Entonces, una duda que tengo, por ejemplo, es cómo vamos a pedir en conjunto un apoyo que nos beneficie en lo individual. Es decir, a lo mejor la Secretaría de Cultura dice, yo tengo 1 millón y repártaselo entre ustedes, ¿no? O, ¿sabes qué? Dígame qué es lo que tú quieres y a lo mejor ahí nos individualiza. Y ese puede ser un riesgo porque a lo mejor me llaman a mí por privado, por así decirlo, y me dicen, ¿tú qué quieres? Ah, pues yo quiero 100,000. Ah, pues sabes que te doy 50 y diles a los demás que te di tanto. No sé, que no vayamos a perder el rumbo, que creo que está empezando a forjar, sobre todo en que tengamos claro las necesidades. Hay espacios que tenemos grupos de teatro también y tenemos dos vertientes, por ejemplo, la compañía teatral y por supuesto el espacio mismo. Y ambas están totalmente ahorita en esta incertidumbre, porque ninguna produce. Entonces, a lo mejor allí mi necesidad es más amplia que el que solo tiene la compañía o el que solo tiene un espacio, y es ahí donde me gustaría que todos tengamos una especie de parámetro, ¿no? Si por capacidad, porque me decía el compañero de Mérida que habló, que tiene 60 personas, a lo mejor yo puedo tener la misma capacidad o más amplio todavía, y en qué va a radicar el apoyo que uno va a solicitar, ¿no? Al final creo que en el empate general que todos tenemos de las mismas necesidades, pues es sí, necesitamos tener una inyección económica que nos permita solventar esta pandemia, que ya va para 2 meses y quizá un poquito antes de que se empezaron a cerrar la cartelera, la asistencia del público. En mi caso también soy una academia que da clases que también se cerró porque no hay alumnos. Entonces yo tengo una serie de cosas que por más que quisiera ser productivo en cualquier área, me pegó un estrés. Soy academia de profesionalización actoral, soy compañía teatral independiente y soy un espacio independiente. Y los tres en automático dejaron de ser productivos. Entonces, más allá de lo que voy a pedir, sí me interesa mucho que sepan que también ofrezco. Ofrezco un espacio, ofrezco una compañía, ofrezco trabajo de calidad, ofrecemos, que seguramente todos, por supuesto, pero en mi caso particular, y ofrecemos una academia que da formación profesional para actores. Entonces, mis necesidades pues también se amplían mucho. Entonces, a mí sí me gustaría tener claro, si fuera posible, que empecemos por un punto, luego por otro, y si ese punto llegó a algo, aterrizarlo y trabajarlo. Porque de pronto 25 puntos que son muy buenos y son interesantes, se me hace que de pronto nos puede correr el riesgo de divagar, de perdernos en los 25 y no llegar a uno que se aterrice, ¿no? Entonces, incluso también no politizar. Entendemos que hay posiciones políticas que cada uno puede tener, pero al final del día nos tocó vivir esto. También sé, como decía el compañero de Mérida, si no recuerdo, también yo tengo becarios, tengo 4 becarios, 5 becarios,
que ellos están bien, porque el gobierno les sigue dando su apoyo. Y yo, la pregunta que tenía aquí, que sería también parte de los 25 puntos quizá, es decir, ¿qué 3 pasa con un minutos, ¿no? espacio? Sí, gracias. ¿Qué pasa con el espacio que también da trabajo, pero este no recibe ya el apoyo, ¿no? Saludos a todos y muchas gracias. Tenemos a Esteban y a Ramón en fila para tomar la palabra, pero podríamos tomar la sugerencia de Noé y ir vaciando puntos, si les parece, antes de continuar. Ana Ok, Fran, de acuerdo. ¿de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, ¿Me arranco? si quiere, déjeme arranco yo por un punto que tengo como aquí a la mano y te doy. Ándele. Nosotros dividimos estos 25 puntos, como ustedes podrán haber revisado, en agenda federal y agenda local. Evidentemente, la que compartiremos será la agenda federal, y también están divididas las solicitudes en medidas urgentes y medidas a mediano y largo plazo, ¿no? La necesidad de estadística, como bien dice Alejandra, si mal no recuerdo, pues está ahí, siempre ha estado, ¿no? En efecto, hay datos y se han compilado datos y no se han interpretado. Nosotros un poco hemos tomado como de modelo aspiracional el anuario estadístico del IMCINE, que es como una herramienta concisa que se publica de manera anual en un libro donde viene condensada toda la producción cinematográfica en años y ha permitido ir midiendo el crecimiento de la industria. Ese tipo de análisis y de estadística es lo que nosotros esperaríamos que se hiciera, y claramente no es una medida urgente, es una medida a mediano y largo plazo, porque pues ahora que estamos en la necesidad de encontrar fondos y vías de subsistencia económica, pues hay que empezar por volver a saber cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos, ¿no? Y es bastante inconcebible que no exista esa información condensada y compilada en una sola entidad. Eso por un lado. Quisiera abonar un poco al asunto de los créditos, que me parece que de los 25 puntos es el que al menos en Ciudad de México le estamos dando un orden prioritario alto. En Ciudad de México estamos trabajando la viabilidad de una serie de créditos con la Secretaría de Economía de la ciudad. Evidentemente esos créditos funcionarían únicamente a nivel local y la idea es buscar ese mismo mecanismo en la entidad federal. Para eso todavía estamos apenas arrancando las mesas de diálogo y la tirada es, pues, replicar eso que se está, parece, destrabando en Ciudad de México desde la Secretaría de Economía Federal. En ese sentido decían también que habría que revisar los montos y nosotros un poco creo que convendrá, si no hoy, mañana, estarles enviando a todos, a sus correos, una pequeña encuesta en donde una de las preguntas creo que podría ser, en la eventualidad de que existieran créditos, de cuánto tú solicitarías uno, ¿no? Les cuento un poquito, lo que estamos viendo con Secretaría de Economía a nivel local son créditos de hasta 2,5 millones de pesos sin aval, y de 2,5 millones a 5 millones de pesos con garantía bien inmueble. Estos créditos serían a 60 meses con una tasa de interés del 13.9% anual, y los primeros 6 meses son tiempo de gracia, es decir, no se hace ni aportación de capital ni aportación de interés durante los primeros 6 meses, y luego se cuenta con 60 meses para el pago de estos créditos. La entidad que los está viendo ahorita es Nafinsa, y hasta donde entendemos, porque no son un hecho, no se han publicado y todo sigue en mesas de negociación, pero hasta donde entendemos, Nafinsa funcionaría como garante de los créditos y cada empresa tendría que solicitarlos en uno de los 9 bancos que están participando, y Nafinsa le depositaría el dinero al banco y el proceso de cobro sería el procedimiento estándar que uno llevaría con un crédito bancario. Obviamente nosotros apelamos a créditos de gobierno porque pues son la única entidad que, siendo nosotros una actividad de alto riesgo, nos
daría estos créditos en primera instancia. Y también invitaría mucho a reflexionar sobre la necesidad de los montos, porque pudiera parecer que 200,000 pesos es un montón para ciertos espacios, pero hay que pensar justo en que no sabemos todavía los tiempos de regreso, y aún cuando regresemos, el tiempo de recuperación, es decir, de que la gente regrese y de que la economía se reactive, va a ser largo, pues, ¿no? O sea, yo invitaría a que reflexionaran todos sobre eso, sobre el monto en la eventualidad de que estos créditos existan, de cuánto pedirían. Eso nos permite a nosotros ir armando una valoración sobre la cantidad de dinero necesaria para integrar una bolsa, y cuando tengamos la plática con Secretaría de Economía, pues ya decirle de cuánto estamos hablando en términos de dinero que pudiera ser un paliativo para esta industria. Y tomando siempre en cuenta que estos créditos no son para producción, no son para ampliaciones, no son para compra de inmobiliario, son para nóminas y para rentas. Es lo único. Y un punto antes de pasarle la palabra a Ana Francis, nosotros originalmente habíamos puesto el asunto de la exención en el pago de luz. Era una de las peticiones del primer borrador que hicimos de los 25 puntos. Y luego fue justamente en una de estas reuniones de trabajo donde alguien dijo, bueno, a ver, en realidad si los teatros están cerrados, no hay gasto de luz. En realidad sería un gran aliciente el que ese pago de luz no existiera. Y pues ya evaluándolo después de unas buenas sesiones, dijimos, no, la verdad es que no nos solucionaría a ninguno la vida, más por eso, porque no estamos teniendo consumo de luz ahorita, estamos teniendo el medidor ahí andando con lo básico. Lo que estamos pidiendo es que no haya cortes. Es decir, si alguien tiene que priorizar pagar nómina, pagar el recibo de luz, pues que lo haga, pero que eso no implique que haya un corte de luz, sino que haya una política comprensiva a que nos regularizaremos en algún momento de la vida, pero no será ahora. Y creo que con eso toqué varios de los puntos que estaban ya sobre la mesa. Ana Francis. Bueno, del asunto de los que se salieron de Recio, en efecto, del jueves hacia acá, hubo 5 espacios que se salieron de la red como tal, y en ese sentido, sin entrar en los detalles, porque nos parece que son asuntos privados y que no necesariamente vale la pena, por supuesto que para nosotros fue un golpe, para los que quedamos en Recio fue un golpe que nos dolió mucho en el corazón, pero también fue una oportunidad, como está haciendo esta pandemia, creo que para todo mundo, una oportunidad como de definir nuestras identidades, de definir nuestros rumbos, de definir nuestros caminos, y entendemos esta separación así, como una diferencia de caminos, y en ese sentido, pues vale la pena ver estas diferencias de caminos, porque también es cierto que quienes nos quedamos en Recio tenemos unas necesidades específicas que no compartimos con los espacios que se fueron. Y en ese sentido, pues vale la pena como continuar con estas necesidades específicas, que sí tenemos estos 10 espacios, el trabajo está hecho, la formación de Recio ya lleva casi 3 años, ¿no, Sam? Constituidos legalmente sí, desde que iniciamos conversaciones, 5. Hay casi 3 años, entonces, bueno, ahí hay un montón de trabajo en el que sin duda participaron en la medida de sus posibilidades, de sus tiempos y de lo que la condición les permitió, estos espacios que se fueron, y siempre estaremos agradecidos por su participación, su colaboración, toda la sabiduría que proporcionaron, toda la experiencia que proporcionaron sobre todo. Y por supuesto que nos quedamos con lo bueno, nos quedamos con lo aprendido, y la salida de estos espacios nos está implicando a nosotros también una serie de cuestionamientos de cómo funcionamos al interior, de cómo son nuestros procesos democráticos al interior, de cómo son nuestros procesos de trabajo, de conformación, de repartición de labores, de repartición de tareas, sin duda de repartición de poder. Y bueno, estamos en eso, estamos en ese trabajo. Es cierto también que desde que empezó la pandemia, pues las reuniones de Recio han sido tremendamente nutridas, lo cual no fue lo característico en estos 3 años. En realidad ya sabemos cómo es esto, no esto del teatro, sino esto de la vida, que todo el mundo andamos en chinga. Entonces de pronto la participación política, la participación ciudadana, pues es compleja, pues, ¿no? Hay veces que no se puede participar todo lo que uno quisiera y etcétera. En este proceso que estamos viviendo desde la pandemia, la verdad es que ha habido una participación sumamente nutrida.
Y fue justo ahí, pues, ¿no? Que a partir, creo yo, de esa participación nos dimos cuenta de que había cosas en las que no estábamos de acuerdo y con las que no concordábamos. Y fue así que se dio esta salida de estos 5 espacios. Nosotros nos quedamos con el trabajo hecho, nos quedamos con el reconocimiento del trabajo hecho, nos quedamos con el reconocimiento de toda la experiencia que pusieron en Recio y el agradecimiento en ese sentido. Y vamos para adelante con lo que estamos construyendo. Y en ese sentido también comprendemos que pues, los movimientos se mueven. Esto es la creación de un movimiento de espacios culturales independientes. La diversidad de los espacios es tremenda, no solamente los de Recio, sino en general la diversidad de los espacios es tremenda. Y en ese sentido, pues sí, queremos que Recio crezca con más espacios que sean afines. Los espacios que no sean afines, la verdad es que más vale como encontrar sus propios afines y generar otro tipo de organizaciones. Y creemos que la unión de organizaciones es justamente ahora lo que toca, es decir, en mi experiencia como feminista y en organizaciones feministas los últimos 25 años, hemos entendido muchas de las organizaciones que miramos los feminismos de maneras bien distintas, pero que tenemos una agenda en común o varias agendas en común y sobre esas trabajamos. Y sobre las que no estamos de acuerdo, pues cada quien le talachea por su lado, pues, ¿no? Pero también es cierto que desde Recio uno de nuestros valores fundamentales es el reconocimiento de la historia de la comunidad teatral mexicana y de cómo nos hemos agarrado del moño una y otra vez, y hemos sido poco eficientes y poco eficientes para lograr movimiento, para lograr comunidad, para sobrepasar los conflictos de relación, etcétera, y mirar nuestras agendas en común. Entonces, en ese sentido, pues la invitación de Recio es a eso, a mirar las agendas en común y aliarnos en eso. Quiero que quede muy claro que en estas reuniones que estamos haciendo con los espacios, uno de los objetivos es el compartirles las estrategias que estamos siguiendo para trabajar con el gobierno local, sin duda para trabajar en el gobierno federal y ver qué cosas podemos hacer conjuntamente, y compartir las experiencias que hemos estado teniendo en la conformación de nuestra propia red. Pero no es una invitación a formar una red, o sea, no es una invitación a que se junten a Recio, o sí o no, me explico, no es una invitación expresa, no estamos en una onda proselitista ni buscando adeptos, sino estamos en la onda de caminar juntos hacia una agenda común, respetando nuestras diferencias y dejándolas de lado en favor de los puntos en común. Entonces, en ese sentido, la salida de los espacios, sin duda que es una pérdida, sin duda que nos duele en el corazón, sin duda que nos va a tomar un tiempo sobarnos el corazón y sobarnos las heridas, pero pues seguimos adelante porque nos parece que el movimiento es bastante más grande que eso. Y quisiera ir a varios de los puntos que han nombrado. Con respecto a los logros que nos comentan sobre Mérida y las distancias con el gobierno estatal de Yucatán, etcétera, creo que vale la pena ubicar en nuestros estados, en nuestras localidades, los aliados políticos, pues, ¿no? Y en los momentos de alianza, pues avanzar. Es decir, todo el mundo sabemos que ha habido momentos en los que tenemos aliados políticos y se puede avanzar, y otros momentos en los que no hay aliados y no se puede avanzar nada, y otros momentos en los que no solo no hay aliados, sino hay enemigos y hay que defender lo ganado, pues, ¿no? Entonces, vale la pena ubicar en términos locales si es momento de avanzar, ¿no? O sea, si es momento de, con los aliados políticos, si es que los hay, avanzar, o vale la pena ubicar si es momento de conservar o si es momento de hacerla de pedo, pues, ¿no? O sea, como en términos de estrategia eso nos ha parecido importante estar analizando todo el tiempo. Del asunto de... Bueno, de lo demás creo que ya lo habló Samuel. Nada más quisiera decir dos cosas sobre los medios y las agendas y etcétera, etcétera. Pues sí, el día de la conferencia de prensa que lanzamos los 25 puntos, tuvimos no sé cuántos medios, creo que no, eran 90 personas de los medios, habrán sido unos 60 medios o no sé qué, o sea, un montón de medios, pues, ¿no? En general los medios sacaron bien la nota, salvo unos cuantos que dijeron cosas que nunca dijimos, ¿no? Y luego por eso es importante justamente tener las reuniones grabadas, porque pues ahí está el documento que explícitamente dice lo que sí dijimos y explícitamente dice lo que no dijimos. Entonces,
una de las estrategias también para la defensa de las ideas y para la defensa de lo que sí se dice es justamente pues la apertura y la cosa pública. Y luego, de los dos puntos que salieron en la reunión anterior, que creo que vale la pena ponerlos ahí para que se sigan discutiendo, tiene que ver con la búsqueda de apoyos específicos para nuestros espacios, es decir, apoyos que vayan en función de que el espacio funcione. No apoyos para producir, no apoyos para un determinado artista o una determinada compañía, sino apoyos para pagar la renta, el teléfono, la luz, infraestructura y etcétera. No para el corto plazo, pero sí para mediano o largo plazo, que vayamos pensando en solicitar el diseño y colaborar con las instituciones para elaborar el diseño de apoyos específicos para los espacios, para el funcionamiento de los espacios. Y creo que ya. Sí, creo que ya. Tenemos en fila a Esteban Montes. Esteban. Bueno, sí. Hola. Hola, perdón, si es que estaba fallando mi... Se me congeló la imagen y ya no oía nada. Bueno, sí, yo lo que quería comentar, y estoy de acuerdo en general con los puntos, yo me parece que está muy bien. Tengo, nada más, digo, me parece muy bien lo que había dicho Ana Francis la vez pasada y que creo que sería bueno agregarlo de un punto en el que se hable de buscar un tipo de apoyo para la operación, que no está incluido, pero que se habló la vez pasada, y que ella comentaba el asunto de que en su experiencia con grupos feministas, pues ya se ha logrado en otros países o en otros lugares tener esta conciencia y este tipo de apoyos, ¿no? Entonces yo creo que estaría muy bueno plantearlo. Eso por un lado. Luego, espera un tanto, Maris, que estoy ya hablando. Luego, por otro lado, bueno, creo, la cuestión con la política, que lo acaba de decir también a Francis, yo veo difícil el asunto, pero creo que habría que lograr primero, más allá no solo de la cuestión estadística en términos específicos, yo creo que sí habría que lograr conocernos bien, ¿no? Saber en términos muy específicos quiénes somos, cómo estamos funcionando cada uno de nosotros, sobre todo para generar efectivamente, por esto que acaba de pasar, yo no sabía lo de la salida de los grupos, pero sí saber muy claramente cuál es la postura que se está teniendo como asociación, como red, ¿no? Sí, estos puntos en común, por supuesto. Y por otro lado, en términos políticos, ya a mí me parece muy complicado, honestamente, y difícil el asunto de trabajar con la Cámara de Diputados y toda esa cuestión, porque implica un trabajo de gestión bastante fuerte y difícil que yo, en persona, me parece difícil de poder hacer. Por supuesto, ustedes tendrán más experiencia y sabrán cómo trabajarlo, pero eso sí implica para mí, me parece, una muy clara definición de qué postura tenemos efectivamente como grupo, como comunidad, y por otro lado, ante la política que está, que evidentemente todo el tiempo está variando, dependerá del grupo político que esté, dependerá de tal, pero yo, por lo que he visto que normalmente ocurre, pues lo que se logra generar es una agenda específica del sector, ¿no? Y eso es lo que creo que también ha costado trabajo lograr tener una agenda. O sea, hay cosas muy concretas que efectivamente nos unen, pero es difícil a veces lograr verlas, ¿no? Es decir, lograr ponernos de acuerdo y decir, nos falta esto, nos falta esto, nos falta esto. Entonces, esta parte creo que es la que se requeriría mucho trabajo para lograr concretarla, ¿no? Y tener pues esta cuestión con los grupos. No, insisto, yo no sé cómo se va a poder hacer eso y bueno, también ahí querría saber cómo lo están haciendo. Para trabajar con los diputados y demás, digo, yo me pongo a pensar en la mujer esta que dijo que en realidad todos éramos unos vividores y bla, 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 y que en realidad no teníamos que pagar por seguir existiendo y que éramos, en fin, lo que dijo, ¿no? Morena, no sé de qué partido era, pero bueno, esa parte me parece difícil y me parece también difícil considerando, por ejemplo, la postura que ha tenido este gobierno, pensando que todo es cultura y entonces, pues cualquier cosa es cultura, ¿no? Que yo cante la regadera. Sí. Básicamente esas definiciones me parece que serían muy importantes de
lograr generar como una postura general, como grupo, como entidad, como comunidad. Eso, y por último, tal vez también plantear quizás una diferenciación en términos de, ya que sepamos quiénes somos, en términos de características de cada grupo, de cada compañía, pues, qué necesidades tiene, y tal vez en un momento determinado ya establecer como criterios, niveles, ¿no? Es decir, si yo efectivamente no tengo equipo de iluminación y se puede considerar un apoyo para esa parte, bueno, pues que, es decir, no es lo mismo que yo que no tengo equipo de iluminación a un teatro que está súper establecido, o sea, como el rinoceronte enamorado que ya tiene, entonces pues las necesidades son diferentes, efectivamente, ¿no? Pero me imagino que en términos de comunidad, tal vez se pueda lograr como esta jerarquización de necesidades, de manera que haya espacios diferenciados, ¿no? Es decir, no, pues para los grupos que tienen estas características se plantea este tipo de apoyos, para los grupos que tienen, o sea, no sé, como un poco como funcionaba el FONCA, ¿no? En el sentido de decir, bueno, de tantos a tantos años, pues se requieren estas características, de tantas a tantas condiciones se requieren este tipo de apoyos, ¿no? Tal vez pensarlo en ese sentido. Eso era lo único que quería comentar. Gracias. Ramón Verdugo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ramón Verdugo, desde Tijuana, con un espacio que se llama Teatro Las Tablas, y quisiera expresar alguna impresión de los 25 puntos. A mí, en primera instancia, me parece que de fondo existen todas las inquietudes, creo, de un gremio de redes de espacios y incluso como gremio escénico. La sensación que me da es que intenta abarcar desde muchas perspectivas. Creo que entiendo por qué, entiendo el origen, ¿no? Entiendo que es importante establecer o visibilizar las problemáticas, solo que pienso como en que esta división de agenda local y la agenda federal, lejos de que me parezca que no es válido, que no funciona, al contrario, creo que, por ejemplo, a mí como Estado, Baja California, veo que los puntos 11, 15, 23, 24, yo digo, esto le puedo encontrar perfectamente una analogía con mi Estado. O sea, eso me parece que es muy valioso que nos compartan, porque me parece un acto generoso, ¿no? De, estamos trabajando en esto, ahí les va, ustedes trabajen esto. En ese sentido, compartir las dos agendas me parece interesante. El detalle es que yo veo que además de la agenda local y nacional geográfica, también veo una serie de agendas temáticas, ¿no? Por ejemplo, veo que varios puntos del 3 al 8 es FIARTES, y luego existen otros puntos como lo de los bancos de boletos o el estudio estadístico o los temas de créditos, etcétera. Entonces también veo que existen una cantidad de agendas temáticas que me parece, insisto, que es importante ponerlas sobre la mesa. Solo que creo que, y creo que lo dijimos, se dijo la semana pasada, habría que ponerle foco en las agendas que resulten importantes y urgentes para el momento, sobre todo para concentrarse en tal vez 4 o 5 puntos que en primera instancia pudieran generar un frente con acciones mucho más concretas y que pudieran irse resolviendo en el camino, ahorita en primera instancia, y dejar a los que están a mediano plazo como un documento de lo que se va a trabajar después de que se aborden los primeros puntos. En ese sentido, creo que nos podría permitir incluso tener sesiones muy específicas. Por ejemplo, yo veo una sesión muy específica para hablar del punto 3 al 8, que es FIARTES, ¿no? Que no nada más es respecto a los espacios, sino también al asunto del ISR o al tema de los 10 millones, o sea, a otros puntos que me parece que son fundamentales. Y podría haber otra reunión para hablar de, esas son las problemáticas, no sé, a nivel Ciudad de México, y que a lo mejor ese sea el punto central de la conversación, y que se invite, por ejemplo, a los que somos de otros estados a escuchar cómo han ido avanzando ahí para nosotros poder tomar algunas notas y luego ver cuál es la agenda federal que tenemos todos en común, pero con los puntos que, insisto, pueden resultar más urgentes e importantes, y sobre esos trabajar. Creo que de alguna manera nos estoy haciendo eco tal vez de lo que compañeros anteriores han dicho, compañeras anteriores, sobre vamos como a organizar las agendas, pero creo que también la sesión de y la de hoy justo ha servido para eso, ¿no? Como para establecer nuestra dinámica y, bueno, solo compartir esa dinámica y, bueno, gracias por el tiempo. Voy a intervenir brevemente, si me lo permiten. Este trabajo que nosotros estamos, digamos, estos 25 puntos no son
la agenda normal, ni de Recio, ni del Colegio de Productores. Estos 25 puntos son la agenda de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que pertenecen a nuestra agenda normal, que claramente están en pausa y que vamos a darle prioridad a atender esto. Y como bien dices, los puntos locales, la invitación es a que se repliquen, digamos, con los institutos locales, ¿no? Cada entidad tomará lo que de las acciones locales le sirva como de fundamento y hay un esfuerzo que cada quien tiene que hacer en su estado, eso es indudable. La ventaja de ir junto con el Colegio de Productores es que, digamos, en el colegio son casi 60 personas, en Recio somos ahora 10 espacios, y esto nos permite, de alguna forma, abarcar varios frentes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que estamos nosotros haciendo, digamos, los ejes de comunicación son, sin duda, Secretaría de Cultura Federal y Secretaría de Cultura Local. A partir de ellos, nosotros les decimos, ok, tú tienes que ser mi puente para abrirme una mesa de diálogo con Secretaría de Hacienda. Y tú tienes que ser mi puente para abrirme una mesa de diálogo con Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, estamos invitando a las Secretarías de Cultura a que sean los enlaces efectivos, no solo para abrir las mesas con las otras dependencias, sino para ayudarnos a sensibilizarlos en tanto a las necesidades y lógicas de nuestra industria, que no necesariamente comprenden a bote pronto, pero hay que hacer un trabajo de explicarles qué hacemos y por qué es importante y por qué somos una industria económicamente compleja y por qué nada. Lo que nos han insistido mucho es que pues no se puede legislar ni promulgar nada en términos particulares e individuales. Todo lo que se plantee desde el gobierno tienen que ser medidas generales a las que todos puedan caber y acceder. Eso quiere decir que ahorita no le veo yo, alguien me podrá rebatir, pero yo no le veo sentido en buscar esta jerarquización de espacios que para otras convocatorias tipo FONCA son necesarias e importantes, digamos. La diferenciación de espacios por trayectoria, por tamaño de aforo, por el nivel de equipamiento que tienen, por los años de apertura, por nada, ahorita pasan a segundo término porque la realidad es que esto nos pega como el virus, ¿no? Parejo. Entonces, lo mismo está en una crisis OCESA, que lo mismo está en una crisis Foro Shakespeare, ¿no? Y en esa dimensión, pues lo que estamos tratando es de atender medidas generales que puedan a todos servirnos. Por eso cuando hablamos de la posibilidad de créditos, hablamos de, venga, créditos con requisitos mínimos y donde cada quien evalúe su golpe y diga, va, pues yo con 300,000 pesos la libro. Órale, chingón, venga, ¿no? Si existe la posibilidad, intentémosla. Entonces, un poquito nada más para plantear esta cosa que luego se ve tan difícil y tan compleja que es entablar diálogo con gobierno. Ahí es donde los años de experiencia que tienen el colegio y Recio sirven de algo, ¿no? Y es lo que nosotros estamos queriendo poner a disposición de toda la comunidad, que es estos años de ventaja que llevamos porque se nos ocurrió constituirnos hace 3 años, nos han permitido eso, sentarnos a la mesa ya con autoridades y las autoridades nos dan el lugar en la mesa que necesitamos tener y podemos dialogar. No hemos todavía cantado victoria con ninguno de los 25 puntos, pero todos están en paralelo, corriendo con cada instancia y están ya siendo discutidos. Entonces, cuando hablamos de integrar un frente amplio, lo que decimos es, ok, organicémonos porque no podemos ir a la mesa 400 personas. Lo que tenemos que hacer es ir sectorizados. Entonces, lo que estamos haciendo es, por un lado, como buscar las asociaciones de representatividad gremial, es decir, que los directores tengan un vocero, que los escenógrafos tengan un vocero, que los actores tengan un vocero. Eso está chingón. Que los teatros tengamos voceros tal vez por regiones, ¿no? Región norte de teatros, región sur de teatros, región oriente, región centro. Y hay un montón de asociaciones o de grupos que no pertenecen a una asociación, como lo pueden ser las compañías, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer desde el colegio es poner juntos en una bolsa todas las compañías de teatro y decirles, ustedes nombren un vocero. Y entonces hay en las mesas un vocero de las compañías de teatro.
¿no? O las casas productoras que no forman parte del colegio, bueno, hagamos una canasta de casas productoras o de empresas productoras. Y en ese sentido, si nos vamos como organizando rápido, podremos integrar esas mesas con 20 personas, todo bien, con 20 personas más autoridades, pero habrá un ejercicio de diálogo y yo confío en que los espacios del norte del país tendrán a un delegado que irá y les dirá cómo nos fue en la junta, ¿no? Y que sabrá hasta dónde puede negociar y un poco, ese es como el nivel de representatividad al que estamos aspirando. Nos agarra esta pandemia en curva porque no estamos ahí, no estamos en el nivel de organización en el que nos encantaría estar. Los españoles hicieron un documento muy parecido al nuestro, pero ellos tenían 53 medidas económicas y ellos empiezan su carta diciendo, los abajo firmantes somos toda la comunidad de artes escénicas de España, ¿no? Y hay un puñado de 40 organizaciones que están firmando el documento. Ese nivel de asociatividad, puta, es el sueño de todos los que estamos haciendo redes, ¿no? Desde México. Entonces, pues nada, hay que caminar ese camino, es inevitable caminar ese camino. No estamos ahí, estamos construyendo la representatividad y la organización, pero confíen un poquito en que estos añitos que tenemos de ventaja nos han permitido un poco vislumbrar un mecanismo y una metodología que funciona, ¿no? Entonces, pues nada, hasta ahí lo dejo. Da terror, es horrible, parece que el final nunca llega, ¿no? Es difícil, pero no es imposible. Sí lo hemos logrado en gran medida y eso está chido. Tengo en fila a Antonio Díaz, o alguien quiere intervenir antes de seguir con la lista. Adelante. Ramón. Sí, solo un detalle que me faltó preguntar. Si hay alguna razón por la cual la invitación a las organizaciones para las mesas de diálogo, ¿hay alguna razón por la que tendrían que tener un mínimo de 15 integrantes? Digo, porque no sabía si hay un punto por ahí que dice que se invita a las organizaciones a las mesas de diálogo con un mínimo de 15 integrantes directos. Entonces, no sé si hay como una razón. Digo, supongo que tiene que ver con ser un filtro para hablar de organizaciones que tienen una estructura tal vez un poquito más sólida o con tiempo, pero no sé si sería interesante como repensar que probablemente hay organizaciones que a lo mejor no tenemos 15 miembros directos o cómo le llamaríamos al miembro directo para poder ser parte, digamos, de estos diálogos. Mi impresión es que estás leyendo una versión que ya no es la última del documento, porque en algún momento nos dimos cuenta de que no había ese nivel de organizaciones. Entonces renunciamos ya a la idea de proceder de esa forma. Entonces lo que estamos haciendo es armar estas canastas que te cuento. O sea, más bien ahorita la invitación es a todo el mundo. Yo soy una compañía, yo soy un teatro, yo soy una casa productora, yo soy lo que sea. Venga, firmen, entren, manden correo y ya nosotros vamos armando como grupos de trabajo. Si bien el colegio está organizando a las compañías y a las casas productoras y a los grupos por disciplina, a Recio le tocó organizar a los espacios del país. Entonces, a partir de este listado que está compilando Valeria, pues seguramente haremos como una distribución zonal y ya les diremos, bueno, ustedes fueron los que alzaron la voz del norte del país, pues órale, ustedes son la región 1, ¿no? Entonces, y vamos inventando ese mecanismo juntos. Ahora sí, Antonio Díaz. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, mucho gusto. Me llamo Juan Antonio y tenemos un centro cultural acá en Guadalajara que se llama Foro Periplo. Tenemos un aforo de 150 personas y tenemos 5 años funcionando como espacio cultural autogestivo. Por otra parte, pues celebrar, ¿no?, como esta reunión y agradecer la posibilidad de convocarnos de esta manera justo por algo que decía Ramón de Tijuana. Se me hace muy interesante sí replicar la agenda federal porque justo nos va a permitir tal vez trabajar a nivel local, ¿no? Como estos pequeños logros o estos logros que se van formando en otros lugares nos ayudan y nos aportan a poder realizar iniciativas desde nuestro contexto. Entonces, eso yo también lo agradecería muchísimo. Y por otra parte, no sé qué tan viable o no, pero me interesaría tal vez rescatar el asunto de
los apoyos hacia los gastos operativos de cada uno de los espacios, ¿no? Que creo que ahí es donde podemos encontrar una generalidad. Todos tenemos gastos operativos, ¿no? Entonces, algo que nos particulariza es que todos pagamos agua, todos pagamos luz, todos pagamos impuestos, todos pagamos, bueno, acá en Guadalajara hay una licencia de centro cultural, ¿no? Entonces yo también estoy como viendo como estas posibilidades de, oye, si no estamos trabajando estos 3 meses o estos 4 meses, ¿por qué no existe una prórroga para el siguiente pago o la siguiente pago por año de la licencia? Puede quedar o nulo o puede existir una prórroga, ¿no? Y con respecto a los gastos operativos en cuestiones de luz, agua y estos servicios básicos para el funcionamiento de un espacio, más que a lo mejor el hecho, también me hacía un poco de ruido lo que comentaste, Samuel, en el asunto de, pues sí, no vamos a pagar luz porque no estamos funcionando, no estamos abriendo puertas, pero ¿qué tal que existe un subsidio después del regreso, ¿no? O sea, ya una vez que nos permitan funcionar, ya una vez que regresemos paulatinamente esta normalidad del funcionamiento de un espacio, tal vez sí exista un tipo de subsidio para, o de los ustedes, así, yo soy Tamaulipas, si me diga algo Ramón, que es de Tijuana, hay un subsidio para las personas en cuestión de energía eléctrica en las épocas de calor, porque todos usamos mucho aire acondicionado. Entonces sí que hay un presupuesto asignado desde el Estado para solventar un poco y que no salga tan caro en esos meses, o para que no salga tan caro el servicio de luz eléctrica. Entonces, yo no descartaría el hecho de estos servicios que nos permiten funcionar, pero no en este presente, sino hacia un futuro, ¿no? Como tener un subsidio unos 6 meses o tener un subsidio 1 año de recuperación, ¿no? Sobre todos estos servicios que todos pagamos, agua, luz, y la licencia, ¿no? Que no sé si todos los estados tengan una licencia de centro cultural, pero que exista una prórroga justo para omitir este tipo de pagos a ayuntamientos, ¿no? de cada uno de los lugares en los que estamos. 3 minutos. Y por otra parte, bueno, eso por los servicios primordiales, y por otra parte en el asunto de que cuando tenemos una licencia nos piden la contratación de recolección de basura, la contratación para tener extintores, la contratación de agentes para plagas. Entonces, a lo mejor ya hay proveedores de cada una de las instituciones gubernamentales que solamente podrían como traspasarnos y nosotros ya no tener que gastar en ese tipo de cosas, una vez en el regreso, ¿no? Y se me hace súper interesante el asunto de que cada una de las secretarías de cultura, que en este caso sí existe con cada uno de los estados, sea un vínculo para que nos ayude a ejercer o a tener cierta voz con las otras dependencias gubernamentales, ¿no? Ya sea, si yo voy a regresar, ¿de qué manera vamos a regresar, ¿no? A lo mejor voy a tener que tener un control de sanidad muchísimo más estricto o riguroso, pero si Secretaría de Salud viene a mi espacio y él me ofrece o los cubrebocas o me ofrece el termómetro, o ya sabes, es un gasto que ya no tengo que hacer yo como espacio, pero sí está considerado, ¿no? O sea, como que cultura nos vincule con estas otras instancias gubernamentales para funcionar de la manera más óptima, pero que veamos que no nos merme tanto a nosotros. Eso por un lado. Creo que estamos hablando ahí de algo que sí nos llega a generalizar a todos como espacio. Era todo. Y gracias otra vez. No tengo a nadie en lista, pero a mí me gustaría... ¿Puedo también? ¿Puedes? Este documento del Drive que estamos llenando, no sé si una vez que yo incluyo mis datos, no se actualiza nuevamente. Entonces, a mí se me hace muy interesante, digo, porque acá veo a una compañera que tiene un espacio de Guadalajara, Andrea Belén. Este tipo de documentos en donde han sido convocados por ustedes, de repente también se me hace como muy valioso porque nos encontramos con los otros espacios de nuestros estados que de repente no conocíamos, ¿no? Entonces, este vaciado a lo mejor de información, si se puede compartir después, sería como muy, muy agradable y de muchísima utilidad para cada uno de los estados, ¿no? O
sea, de repente yo conozco los que están en Guadalajara, pero no tengo mucho acercamiento con Puerto Vallarta, si en dado caso hasta allá llegó la convocatoria, ¿no? De cada uno de los municipios. De Ahora sí es acuerdo, todo. hacer una especie de directorio, ¿no? Ujú. Ana Francis Mosh. Creo que una de las cosas que estamos intentando lograr, y les voy a contar una pequeña historia. Ahora, a finales del año pasado, estuvimos en Colombia por un asunto de un congreso, y entonces fue cuando se dio el asunto de los cacerolazos y del toque de queda y tal, ¿no? Nos agarró en pleno y entonces, pues sí nos dio un montón de susto porque en tanto chilangas, pues nunca habíamos vivido un toque de queda y entonces dijimos, no nos queremos morir en Colombia. Y entonces de las primeras cosas que hicimos fue localizar a la embajada y decirles, estamos aquí, rescátenos un helicóptero o alguien, ¿no? Nos dijeron, cálmense, no está pasando nada. ¿Y qué otras personas de México están con ustedes? Entonces era un congreso de más de 450 personas. Entonces en chinga, vía WhatsApp, nos pusimos a contactar a todas las personas de México, conocíamos a bastantes, pero a muchos no, y armamos todo un WhatsApp y a partir de ahí mandamos pasaportes, etcétera, para que la embajada nos tuviera localizados y tal. La historia terminó bien, todo el mundo volvimos a casa, aquí estamos. El punto es que ante una circunstancia como tal, pues nos vimos en la necesidad de conocer a las otras personas que compartíamos el conflicto y que compartíamos la dificultad de la circunstancia. Si de repente en un estadio de fútbol nos reunieran a todos los espacios independientes del país, seguramente seríamos un chingo, ¿no? Y entonces, si dentro de este estadio se pusiera la gente a decirnos, a ver, primero van a salir los de Yucatán, puta, pues ¿quiénes son los de Yucatán? Estaríamos armando grupos y nos estaríamos organizando por regiones, etcétera, para ir saliendo. Entonces, más o menos, ese es como lo que tendríamos que estar haciendo en este momento. Es decir, ¿cómo podemos organizarnos para organizarnos? Pues por lo pronto se nos ocurre por regiones, es decir, por regiones y unas ciertas afinidades. Entonces, en ese sentido, va como mi siguiente pregunta a todos y todas las presentes. ¿Qué tan cerca estamos de organizarnos por grupos, por redes, por regiones, etcétera, para que podamos ir trabajando? El gran objetivo, supongo, es mostrar fuerza, mostrar músculo. ¿Y a qué me refiero con mostrar fuerza y músculo? A que de una vez y para siempre se comprenda desde las autoridades y desde el gobierno que los espacios culturales somos un motor crucial de este país y somos un motor crucial de la cultura, amén de motor económico, es decir, un motor cultural, etcétera, pero también somos un motor económico. Lo que pasa es que no lo sabemos y no nos van a venir a decir. Es decir, la iniciativa no va a partir de los gobiernos. Entonces, de ahí como la urgencia organizativa o la necesidad organizativa, porque tenemos un objetivo en común. En principio, el primer objetivo es aparecer en el mapa. Porque también es cierto que en los últimos 20 años los espacios independientes pues han crecido, nacido, etcétera. No sé si hay aquí algún espacio que tenga más de 20 años, además del Foro Shakespeare. Exacto, pero serán los menos. Pero en los últimos 20 años han crecido un montón de espacios. Entonces, pues eso, es decir, me parece que uno de los primeros esfuerzos tiene que ser en dónde están los de al lado y organizarnos. Y organizarnos en este momento para poder aparecer en el mapa, porque ahora sí que si no salimos en el mapa, que es el gran problema que se está enfrentando el gobierno federal para poner los apoyos en donde realmente se necesitan, más allá de lo que ustedes quieran, uno de los grandes problemas es localizar a la gente, dónde está y en qué circunstancias está. Listo. Pide la palabra Itari Marta. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Dos cositas muy breves. La primera es un poco lo mismo que acaba de decir Ana Francis, así que no lo voy a repetir, pero básicamente que en cada estado pues empiecen a identificarse y empiecen a organizarse y que empiecen como a armar una red estatal. Pero lo segundo es que hay espacios que veo que están en esta conversación que probablemente no estén enterados de los créditos. Me estoy refiriendo a los espacios de Ciudad de México. Supongo que los que estamos enterados más de cómo se está moviendo lo de los créditos en Ciudad de México somos los que integramos Recio y los que estamos en contacto con el Colegio de Productores.
pero es probable que hayan espacios aquí de la Ciudad de México que no estén como enterados de las características de los créditos. Entonces, si alguno de ustedes que está aquí en esta conversación no sabe de las características y está interesado, creo que es el momento de comunicarse y de hacernos saber que quieren la información para enviárselas y que puedan pues acceder a estos créditos que a mí me parece que podrían estar interesantes en algún momento o para algunos. Entonces, como sé que se está moviendo muy rápido esa información, pues no me gustaría que se quedaran fuera y menos que se quedaran fuera por un asunto pues de tiempo. Entonces, pues ir adelantando eso, al menos en Ciudad de México, en lo que nos ponemos de acuerdo todos de otros estados. Entonces, bueno, pues eso. Gracias. Tal vez convendría que tuviera la palabra Óscar Carnicero, que es quien está fungiendo como enlace de Recio y del colegio directo con el secretario de Economía, para ver si nos puede un poquito contar el caminito y si todavía estamos a tiempo de que envíen información, Óscar. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Les cuento un poquito en qué va la cosa. Como bueno, ya dijo Samuel, las condiciones económicas son hasta 2,5 millones sin aval, bueno, más bien sin garantía hipotecaria, porque el aval es el propio gobierno. Esto se gestiona a través de 9 bancos, que son, si quieren se los digo inmediatamente, pero son básicamente los bancos grandes, más Banca Mifel, más un banco que se llama B por Más, pero están Bancomer, HSBC, Santander, etcétera. Son créditos a 5 años, es decir, 60 meses, en donde los primeros 6 meses son de gracia y a partir del mes 7 es que empiezan a correr los 60 meses. Básicamente, esto es una bolsa que va a sacar la Secretaría de Economía de la Ciudad de México vía Nafinsa de 1,100 millones de pesos. Cabe la pena mencionar que no es exclusivo para el gremio teatral o de artes escénicas, es en general para todo el mundo, desde telapalerías hasta fábricas, lo que sea. Mañana, en teoría, el día de mañana los anuncia la jefa de gobierno, y una vez que los anuncia la jefa de gobierno, hay que mandar una serie de documentos a un correo que nos van a facilitar. Nosotros ya hemos ido haciendo un trabajo de ir juntando los documentos de todas las gentes que se han ido mostrando interesadas, pero el camino va a ser relativamente sencillo. Mañana nos darán ese correo. Si gustan, mañana les podemos mandar ese correo y es mandar los siguientes papeles para los que son de Ciudad de México. Acta constitutiva, la D32 actualizada, comprobante de domicilio de fiscal, evidentemente, cédula fiscal actualizada, identificación del representante legal, estados financieros de 2018 y 2019, firmados por el representante legal y firmados por el contador con la cédula del contador. Y en caso de que tengan empleados en el Seguro Social, su registro patronal y la lista de los empleados que están dados de alta en el Seguro Social. Mañana a ese correo que tendremos hay que mandar todos estos documentos. Nos van a expedir una cosa que se llama la cédula de Fondeso, que es una cédula que tiene un número, y ese número es el que nos va a servir para aplicar a los créditos a través de un link que mañana nos harán llegar. No van a ser presenciales los créditos, todo es en línea, lo cual lo hace mucho más sencillo y más cómodo. Y bueno, pues básicamente es eso, ¿no? Y en teoría la respuesta debería ser relativamente rápida. Eso es lo que les puedo decir. Si alguien tiene alguna duda, encantado de la vida se las resuelvo. Gracias, Óscar. Me preguntan aquí en el chat si es posible pasar por escrito estos requisitos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo ponemos en el chat o les damos tu correo, Óscar? Si quieren, sí, les doy mi correo. De una vez es muy sencillo, es oscar@lateatrería.com.
Si me lo mandan ahí, encantado de la vida les contesto. Ya lo puse ahí en el chat igual para que lo tengan. Y sí, la cosa con esto es que, como bien dice Oscar, pues no son exclusivos para artes escénicas ni están garantizados. Casi que es orden de llegada, ¿no? Entonces, pues hay que movernos muy rápido. Y bueno, que sepan los estados que ese mismo caminito que ya parece que tiene una salida con Secretaría de Economía Ciudad de México, lo vamos a intentar replicar con Secretaría de Economía Federal, ¿no? Yo creo que hay una posibilidad y un camino ahí. Siempre es ligeramente más fácil interactuar con la autoridad local que con la federal, pero bueno, es un buen punto de partida el que esto esté en vías de suceder. Y pues vamos a ver, o sea, siempre está la posibilidad de que sea un cuello de botella brutal y de que nadie logre sacar un crédito, iba a decir yo una mala palabra, pero no me contuve. Ok, me gustaría, antes de seguir dando la palabra, un poquito hablar de una cosa que pusieron sobre la mesa, que era esta cosa del no pago de servicios o del plazo de gracia una vez que regresemos a actividades. Y un poco es una discusión que a nosotros al interior de Recio y el colegio nos tomó varias sesiones como llegar a un punto de acuerdo, pero me parece increíblemente valioso abrir el tema ahorita en estos minutos que nos quedan. Hay una postura que tiene que ver con no negarnos al pago de nada, como entender que la situación que va a atravesar el país tiene un nivel de complejidad nunca antes visto y que ahorita es importante sí pagar la luz y sí pagar el agua y sí pagar impuestos y sí, ¿no? No es fácil, les insisto en que a nosotros nos costó varias sesión ruda hablar de esto, porque pues, por un lado hay quien dice, no, pero sí, ahorita es cuando, ahorita es una circunstancia inusual y ahorita es lógico pedirlo y ahorita es propicio hacerlo. Entonces, pues nada, un poquito cuando redactamos este documento, la premisa que se tomó por mayoría fue no nos neguemos al pago de nada, pidamos nada más políticas comprensivas de que se pagará cuando se pueda. Y eso implica que no haya cortes de agua, que no haya cortes de luz, que no haya multas y recargos sin impuestos federales, pero no estamos negándonos al pago. Entonces, lo traigo a la mesa, me gustaría escuchar sobre todas las voces de los estados y también un poco hacíamos la sumatoria y decíamos, a ver, ¿en realidad a alguien le resuelve la vida no pagar el agua? Pues no, o sea, si me estás dando a elegir entre eso o un crédito, el crédito. O sea, un poquito como dimensionar, pues dimensionar qué batallas vamos a dar, porque también es muy desgastante, como bien decían, ir a por todas las batallas. Entonces decíamos, bueno, nuestro orden de batallas, pues cuál es nuestro Normandía, ¿no? Entonces, lo dejo ahí, me callo, y si alguien quisiera retomar en ese punto, Ana Franci. Sí, nada más también que en términos de estrategia fue muy útil llegar a las reuniones con gobierno local y con gobierno federal diciendo, tres cosas fundamentales. Uno, reconocemos la circunstancia en la que estamos y reconocemos que lo primero es la salud. Dos, nos preocupan mucho las fuentes de empleo de nuestros espacios. Esa es nuestra principal preocupación. Y tres, bajo ninguna circunstancia pretendemos no pagar impuestos. O sea, como que esas tres cartas de entrada, como que todo el mundo dijo, ok, vamos a hablar. Pues no, eso nos facilitó muchísimo la conversación. Ya. ¿Alguien quisiera abonar en ese tema? Gracias, ¿puedo? Adelante. Bueno, en realidad es para confirmar esta parte. Estoy totalmente de acuerdo en que antes de pedir tenemos también nosotros que ofrecer y nuestro trabajo está allí en la mesa. Creo que es importante también el hecho de, al no negarnos a pagar, y como bien dices en esta política de comprensión, a lo mejor sería importante que ahí todos nos unamos, porque si por ahí uno de algún lugar del Estado, de aquí dice, no, a mí no me den apoyo, no, que no pague, pues puede empezar a hacer un desbalance en esta batalla, como mencionas, ¿no? Creo que sería importante unificar estos criterios
y no darlo como opción. Es decir, no hay opción de decir, tú no pagas, tú sí pagas, pero tú pides apoyo y tú no recibes nada, etcétera. Creo que sería importante unificarnos y decir, si vamos todos por apoyo y por un apoyo que nos den, ¿de acuerdo? Creo que sería interesante. O si vamos todos a que no queremos pagar, entonces pidamos no pagar, pero para que no se vuelva un poco esta disociación entre los mismos espacios que estamos queriéndonos unificar, ¿no? Ese es por un punto. Y el otro, bueno, pues finalmente lo que decía en un principio es que vamos a hacerlo también en la medida de cada espacio, supongo, tendrá su prioridad. ¿Quieres darle prioridad a una compañía teatral? ¿Quieres darle prioridad a tu espacio como tal? ¿Quieres darle prioridad a tu academia? ¿O un solo apoyo que me sirva para yo poder cubrir todas mis necesidades? Pero sí es importante que vayamos en la misma línea, del mismo canal todo, de decir, si vamos por apoyos, a lo mejor fluctúa un poco la cantidad, ¿no? A lo mejor a mí me dan 100, te dan 50, a lo mejor te dan 300, está bien, pero que sea sobre una necesidad económica que va a ser del apoyo y no de yo no pago y entonces no me den, o si me dan a mí yo no doy todo esto, que no sea condición que nos quiebre más aún como un gremio que pretendemos lograr con estas reuniones, ¿no? Den Coronado pide la palabra. Eden. Hola, sí, perdón, es que creo que no se activaba el micro. Muchas gracias. Un par de comentarios, digamos, sumado a esto último. Me parece que hay mucha sensatez en el planteamiento y en el argumento de que no tendríamos por qué ir sobre la petición de cancelación de pagos de inmediato. Insisto, creo que ya se ha dicho reiteradamente, tenemos condiciones muy, muy diversas. Tal vez para algunos sí les sea más difícil, digamos, este nivel de operación básico que implicaría desde el pago de servicios, pero seguramente no es la realidad de todos y de todas. Pero en principio también coincido con que el tema no tendría por qué ser de inmediato en ese sentido. Yo mi comentario más bien iba en retomar lo que hace rato el compañero creo que de Baja California planteaba, y tiene que ver un poco con algunas cosas que se hablaron al principio en relación a lo que este espacio de discusión está significando en este momento. Yo entendería en primera instancia que digamos que el Recio es una asociación conformada legalmente y que en este momento la ampliación de este diálogo no necesariamente implica que quienes estamos participando en estas reuniones, pues entonces estamos solicitando una integración a la red formalmente. Tampoco quiere decir que no se cancele. Habrá seguramente espacios que digan, yo me interesa y quiero ser parte del Recio, ¿cómo le hago? ¿No? Creo que en este momento es ampliar la discusión, lo cual lo celebro muchísimo, lo agradezco, y como tal, lo que decía el compañero de Baja California me parecería un poco más puntual. Yo creo que ahorita a mí me preocupa un poco la sensación de pensar que se está discutiendo mucho sobre el crédito, y sobre todo me preocupa pensar que se está imaginando, se está ideando como una solución casi mágica, que a lo mejor no a todos la necesitamos, no todos la queremos, no todos la evaluamos de la misma forma. Pensar que el crédito me va a resolver ya el asunto cuando ya se ha insistido mucho en no sabemos qué tanto se tarde la recuperación. A lo mejor para algunos un crédito en este momento es ponernos una soga al cuello, ¿no? Entonces, digo, nada más lo pongo como ejemplo para decir que tal vez lo que sería importante a partir de este momento es hacer reuniones un poco más puntuales, no necesariamente por el contexto de lo regional, de lo geográfico, sino por temáticas. Y que en esas temáticas a lo mejor nos vinculemos quienes pues tengamos un interés mayor sobre un tema y que eso pueda ser un poco más, pues más ágil también de no solo estar en un ejercicio de opinión, que también entendemos que es válido y que la catarsis es necesaria, pero que también pues llevamos muchos años en este trabajo y llevamos muchos años en los ejercicios de organización, y creo que algo que sabemos es que la asamblea también puede ser el peor enemigo de la propia asamblea, ¿no? Entonces yo quisiera hacer un poco esa especie de moción, retomando ese planteamiento, a ver si les parece y si están de acuerdo. Gracias. Sí, muy de acuerdo con lo que dices. Nada más hago una aclaración.
La idea de reunirnos por regiones no tiene que ver con que no se hagan mesas de cada agenda en particular. O sea, creo que sí será necesario hacer una mesa temática, pero que a esa mesa acudan representantes de todas las regiones va a ser lo interesante. Ahorita el agrupamiento por regiones tiene que ver nada más con un orden de representatividad. Pero sí, tenemos que pasar por todos los temas, todos de la mano, juntos, eso es un hecho. Y tengo en fila a Eloy Hernández, y si les parece bien, cerramos con Eloy y seguimos próximo miércoles, me parece, si nos vamos en este esquema semanal. Mario Molina pone un letrero. Antonio, hola, soy Mario. ¿Es tu teléfono, Antonio? Foro Periplo. Sí. Foro Periplo. ¿Quieres que te active el audio, Mario? Ahí estás. Bueno, perdón, Antonio, es que no te conozco y yo soy de Tapalpa. Bueno, estoy en Tapalpa en Foro 8 Soles y me gustaría contactar contigo ahorita que están hablando de juntarnos los de las regiones. De acuerdísimo, ok. Porque digo, no lo conozco y pues estoy aprovechando. Gracias, Mario. De hecho, justo te mandé un mensaje en privado, pero no sé si tuviste oportunidad de abrirlo. Ah, no. Venga. Perdón, ¿dónde lo checo? Abajo de la ventana. Ah, ok, ya. Dice chatear, ahí. Ok. Vale. Disculpen, gracias. Hola, ¿qué tal? Qué gusto escucharlos y verlos. Es importante señalar que, por ejemplo, como bien dice Ben, no hay que clavarse solamente en el tema del crédito, pero es una oportunidad que por primera vez se está dando a nuestra labor, a nuestras industrias. Entonces, quien tenga la capacidad, y obviamente estamos hablando de que si ese crédito es por $1 millón, vas a pagar 30,000 pesos mensuales. Y los vas a pagar 6 meses después de que te lo tomen. O sea, tienes que hacer números, pero son mejores condiciones del mercado que puede haber para quien lo requiera y quien pueda hacerlo. O sea, no es el único punto de... A lo que vamos son de los 25 medidas que se están haciendo, de las cuales están más avanzadas. La realidad nos queda cerrar un poquito con el tema de los impuestos. Yo sé que, pero que sin los impuestos no existe el FONCA, sin los impuestos no existe FIARTES, sin los impuestos no existen los apoyos que la mayoría de nuestros compañeros o uno ha recibido. Entonces, el no querer pagar impuestos, cerramos esta puerta, porque al final de cuentas nosotros lo que estamos pidiendo es tiempo. Es decir, ahora no me cobres recargos, no me cobres multas, sé la obligación, pero entre pagar ahorita el IMSS o pagarle al trabajador, yo voy a pagar al trabajador. O sea, esa parte es bien importante, pero la idea de que, yo creo que yo los conmino a que la idea de dejar de pagar impuestos sí es un problema, porque entonces, ¿cómo se puede negociar con el gobierno a partir de la negación de las obligaciones que tenemos? Seríamos ese punto y bueno, continuamos la siguiente semana. Gracias. Venga, pues, si no hay nada más, de verdad, muchas gracias por estar. Es lento, es reiterativo a veces, pero no hay otra forma de hacerlo. Entonces, pues los invito a que nos veamos misma hora, mismo lugar el próximo miércoles. Y con suerte, ya a partir del Excel que hoy se está vaciando, vamos a poder ir haciendo una revisión de dónde están los que se han ido sumando, para ver si podemos ir armando un ejercicio regional y vamos proponiendo una agenda temática para ir desahogando estos puntos y los que puedan surgir. Y pues nada, ojalá logremos salir juntos y que todos los teatros que existimos hoy, cuando reactivemos, sigan ahí, ¿no? Samuel, una pregunta rápido. Nos hace llegar la invitación cada semana, ¿verdad? Para integrarnos a la conferencia. Sí, señor. Sí, para ya no hacerla pública y evitar que alguien nos pueda violentar nuestra conversación. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Un abrazo. Gracias. Gracias, chao. Gracias.